Hola, hoy voy a compartir contigo el tema planteamiento de la pregunta de investigación y formulación de la hipótesis. En este trabajo que estás elaborando en tu primera semana del módulo 5, hay una parte muy elemental que consiste en formular la pregunta o plantearla para tu trabajo de investigación y al mismo tiempo formular tu hipótesis para tu trabajo de investigación. Estos dos elementos son muy importantes, ya que serán los cimientos sobre los cuales se sentará tu trabajo de investigación. A partir de lo que hoy plantees y de lo que formules como hipótesis, será lo que vas a ir desarrollando en la segunda y tercera semana. Posiblemente las vas a poder cambiar o reestructurar. Por eso es muy importante que tengas en cuenta los alcances de tu investigación. Y para ello te voy a ayudar con los siguientes casos o ejemplos. Vamos a ver primero la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe de cumplir con tres condiciones. Debe ser concisa o concreta, es decir, un lenguaje sencillo y claro, que cualquier persona pueda entenderla. Tiene que manejar frases cortas y directas, es decir, no ponernos preguntas o utilizar un lenguaje que no sea tan entendible. También que lo que estemos preguntando pueda llevarnos a una realización de la investigación, porque si no, no se va a dar una adecuada investigación o vas a tardar mucho tiempo para investigar. Aquí esta parte también se refiere a lo que a veces se dice de echarte la soga al cuello, es decir, si te planteas grandes metas, no es que no tengas la capacidad o cuentes con los elementos suficientes, sino el tiempo. El tiempo va a ser el principal desafío o reto a vencer. Por eso debes de ser cuestiones sencillas. Ten en cuenta que en este módulo lo que estás desarrollando es la argumentación principalmente. Desarrollar tu habilidad argumentativa y tener una actitud crítica. Por eso puedes plantearte cosas sencillas donde puedes desarrollar estas habilidades. Entonces, procurar elegir metas sencillas o preguntar cosas sencillas, que a la vez un poco complejas. 2. Alcanzable. Es decir, si quieres demostrar, un caso demostrar cómo obtener la cura del cáncer, eso sería algo inalcanzable. Y al final te vas a quedar a la mitad del camino, no vas a alcanzar la meta. Ten en cuenta que no eres Superman o Superchica y debes de plantearte algo sencillo. En este caso, que tenga una respuesta posible y la recogida de datos pueda ser viable, es decir, te alcance el tiempo. Un ejemplo puede ser, ¿por qué existen los multiversos? Entonces, en este caso, dudo que alcance el tiempo para darle una respuesta. Recolectar los datos también va a ser un poco difícil. ¿Cuál es el origen del cáncer? También algo muy complejo, muy elevado. Entonces, en este caso debe ser cosas más sencillas que te permitan llegar a la meta. No porque, lo reitero, no porque no tengas la capacidad, sino el tiempo. Yo sé que tú tienes la capacidad y cuentas con ella, pero el tiempo es nuestro principal reto. Tenemos 3 semanas para desarrollarlo. 3. Debe ser relevante, es decir, es importante realizar una investigación. ¿Cuáles son los beneficios o impactos
¿Qué producirían los resultados de investigación en mi entorno social o ciudad? Es decir, en mi colonia, en la ciudad donde vivo. Y ten en cuenta mucho que lo que tú puedas ofrecer en tu trabajo de investigación va a ser una pequeña semilla a través de la cual vas a aportar cosas para la construcción o el beneficio social. Posiblemente con mejorar la condición de la calle o de la cuadra, o poderle ofrecer una explicación a otra persona en otro lugar, eso ya es suficiente. Entonces es lo que se enfoca el trabajo de investigación, debe ser actualizado, sobre todo que no sea algo del pasado, que sea algo vigente, un problema que está siendo afectado por todos. Por ejemplo, actualmente surge el debate con los aumentos del precio de la gasolina, de si el etanol se puede combinar con la gasolina. Eso es algo que a muchas personas le podría beneficiar, comprobar o ofrecer una explicación de si es malo o si es bueno. Y estas personas pues va a ser amplio en diversas partes de nuestro país. Entonces eso sería algo que produce un impacto y un beneficio para un número considerable de personas. Si solamente es para mi familia, para mí, bueno, pues es válido hacer eso, pero ten en cuenta que también debes desarrollar esa actitud crítica que ofrecer un beneficio a los demás. Ya que tenemos estos tres elementos, vamos a seguir unos pasos para formular una pregunta de investigación. 1. Definir un problema o asunto de aprendizaje. Pongo mi caso, mi tema es, aquí el asunto que yo tengo es el aprendizaje de los adolescentes, es decir, cómo aprenden, qué está pasando con los adolescentes, su aprendizaje. 2. Como ven, el tema es muy amplio, el aprendizaje de los adolescentes. ¿Desde cuándo existen los adolescentes o desde cuándo han existido los adolescentes? Pues desde que apareció el hombre o el ser humano ha existido los adolescentes. ¿En qué época me quiero centrar? Es muy amplio. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir delimitando mi tema para concretarme en algo. Para eso voy a proponer un campo disciplinar y un enfoque, ya que en el primer punto, el aprendizaje de los adolescentes, ya vimos que en cuanto a tiempo es muy amplio. Históricamente, desde que aparece el ser humano o ha evolucionado el ser humano, por poner una fecha, 800 años antes de Cristo hasta la actualidad, han existido los adolescentes. Ahora, ¿desde qué enfoque lo quiero hacer o desde qué campo disciplinar? Desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la sociología, de la filosofía. Cada una de estas disciplinas va a ser un toque diferente. Por eso debemos de tener en cuenta desde dónde lo quiero investigar. Ahora, si elijo dos campos disciplinares, voy a estudiar sobre dos disciplinas, la visión de dos disciplinas y desde ahí sacar mi propia perspectiva o mi propio punto de vista. Es un poco más complejo. Podríamos, por el momento, mencionar los tres campos o un solo campo. Es válido. En la siguiente semana vamos a trabajar sobre ir definiéndolo un poco más, pero por el momento un campo o los tres campos es correcto. A esto le vamos a agregar el enfoque. El enfoque consiste en explicar o visualizar qué parte de la problemática o del tema quiero enfocarme. Tenemos arriba, lo repito, el aprendizaje de adolescentes. Campo disciplinar, la pedagogía y educación, es decir, dejo lo demás fuera y solamente me voy a centrar en pedagogía y educación. Ya lo estoy delimitando. Siguiente, el uso de las TIC en la educación de los adolescentes, es decir, no voy a abarcar toda la pedagogía ni toda la educación, solamente algo muy actual que es el uso de las TIC en la educación de los adolescentes. ¿A partir de cuándo va a empezar a surgir esto? A partir del 2015, 2016 es cuando se da mayor enfoque. Ahorita tiene mucho auge, posiblemente desde el 2000, que es cuando surge una gran evolución en cuanto a
uso de la tecnología. Entonces, como ven, ya me enfoqué solamente a un aspecto. Después de haber tenido un abanico muy amplio que era más de 2000 años, muchas disciplinas como la pedagogía, la antropología, sociología, historia, etcétera, solamente me centro en dos, desde la visión pedagógica y educación. Y de todo ese tiempo solamente me centro en lo que viene siendo del 2000 a la fecha, o sea, es algo muy reciente. De esta forma ya delimité mi tema o mi problema a investigar. Eso es lo que se debe de hacer para ir comenzando a plantear la pregunta. ¿Cuál sería el paso 3 o el siguiente? El problema delimitado debe de reunir lo siguiente. Ya que mencioné lo anterior, debe tener cuáles son las consecuencias del problema. La falta de aprendizaje de los alumnos. ¿Cuál puede ser la solución? Eso lo estamos viendo. En este caso, podría estar la respuesta en la psicología o en la pedagogía o en la educación. En este caso, estoy sugiriendo también que la tecnología en la solución del problema de la educación o del aprendizaje. ¿En qué lugar sucede? ¿En qué otro lugar? ¿Por qué? ¿O qué consecuencias tiene? En este caso, estoy hablando en nuestro país. ¿En qué otro lugar? Pues puede ser en otros países o en mi entorno. Por ejemplo, en este caso, yo como elegí este tema porque trabajo en el ámbito educativo con alumnos de secundaria, me doy cuenta que en la secundaria donde trabajo hay problemas de aprendizaje. En otras escuelas, cuando me reúno con otros maestros, me dicen lo mismo. Entonces, no solamente sucede en mi secundaria o con mis alumnos, también con otros alumnos, con alumnos de prepa, en otras ciudades. ¿Por qué? Posiblemente hay algo que no está funcionando bien, por una mala preparación de los maestros, no sé, puede haber una infinidad de consecuencias. ¿El problema sucede actualmente? Sí, actualmente hay problemas de aprendizaje. En otras épocas ha habido falta de aprendizaje o hay ese problema de aprendizaje, sí, pero ¿por qué solamente me centro en lo de ahora? Porque lo anterior ya pasó y fueron otras consecuencias, otras situaciones. Ahora me voy a centrar en lo que me corresponde. La respuesta a la pregunta no debe ser un simple sí o un simple no. En este caso, debe de invitar a realizar una investigación. La pregunta, tenemos un caso de una pregunta que se responde con un simple sí. ¿Actualmente hay problemas de aprendizaje? Sí. ¿Necesito ir a investigar? No. O sea, tan sencilla la respuesta y la pregunta. En este caso, esa no sería una pregunta de investigación. La pregunta de investigación va a ser tu guía para realizar tu investigación. Por eso debe ser más compleja. Por muy sencillo que sea el tema, tú debes desarrollar la habilidad para hacerla un poco más compleja o para hacer que el tema sea de investigación científica. Por ejemplo, aquí ya reuniendo los elementos anteriores, ¿cuáles son las causas que están ocasionando que la mayoría de los adolescentes tengan problemas de aprendizaje? Esa sería la pregunta de investigación, la cual no es extensa. Máximo son, aquí lo vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras. Una adecuada pregunta de investigación debe de tener entre 10 o 30 palabras, no más. Si ya escribes un párrafo, no es correcto. Tampoco le debes de dar una respuesta. La respuesta se la vas a dar al final y para poder dar una respuesta a una pregunta de investigación, tienes que realizar un trabajo de investigación. Es imposible darle una respuesta a una pregunta de investigación desde el momento
¿Qué es lo que sí se puede hacer? Es la segunda parte, la hipótesis, pero ahorita nos vamos a adelantar. Otro ejemplo de pregunta que no es de investigación: ¿por qué los adolescentes tienen un problema de aprendizaje? Esta pregunta no es de investigación, se responde muy sencillo. ¿Por qué los adolescentes tienen problemas de investigación? Perdón, ¿por qué los adolescentes tienen problemas de aprendizaje? Porque no duermen, porque son unos maleducados, porque no tienen valores, porque sus papás no los atienden, porque se la pasan viendo mucha televisión. Entonces, no tengo que hacer una investigación. En cambio, aquí, en la primera sí, ¿cuáles son las causas que están ocasionando que la mayoría de los adolescentes tengan problemas de aprendizaje? A ver, ¿cuáles causas podrían ser? ¿Por qué los adolescentes tienen problemas de aprendizaje? Aquí vemos la imagen del niño aburrido, con la cara como está todo frustrado, las letras no le entran, el libro gruesísimo, medio aburrido todo esto. Y esta niña también muy triste, no salió al receso, está con color, pero también el fondo blanco. ¿Qué nos transmiten estas imágenes? Que es un ejemplo de lo que veo en las clases. Pues que hay algo que ya no es atractivo, el aprendizaje no es atractivo. Entonces de ahí voy a valer, o estoy sugiriendo una posible respuesta. El medio en el cual actualmente se desenvuelven los alumnos o los adolescentes: juegos, tecnología, celulares, tabletas, el internet, todo ese mundo. Los niños no nacen sabiendo, pero sí ya nacen con la tecnología. A los 2-3 años ya empiezan a tener contacto con la tecnología. Yo en la mañana, generalmente en el colegio donde trabajo, hay 3 niveles, que es preescolar, kinder y secundaria. Preescolar, primaria y secundaria. Entonces generalmente veo algunos niños que ya de 4 años ya están con el celular. Entonces ahí vamos contrarrestando. ¿Cómo ven ustedes estas imágenes? ¿Y cómo es el medio en el cual se interactúa el niño? Muy diferente, ¿verdad? Ahora pasamos a la hipótesis. La hipótesis es la forma de desarrollo del conocimiento científico y tiene las siguientes características. Es un enunciado que explica en forma de suposición. Ojo, un enunciado. Un enunciado se entiende como una oración, extensión aproximadamente como este primer punto. Ese sería un tipo de hipótesis. No es un párrafo, no es una cuartilla, no son más de 30 palabras. Eso no es una hipótesis, eso ya es una explicación o el desarrollo de tu trabajo de investigación. Eso en absoluto es hipótesis y está mal planteada. Debe ser un enunciado que suponga de forma de suposición las posibles respuestas del problema planteado propio del objeto de estudio. Es decir, a través de la hipótesis vamos a suponer cuál va a ser la posible respuesta. Y ahí vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la pregunta sería nuestro punto de partida, lo que va a desencadenar toda la investigación, y la hipótesis va a ser parte de la meta, porque vamos a comprobar si nuestra suposición o nuestra explicación es correcta o es falsa. Se redacta sugiriendo los posibles resultados finales del estudio. Es decir, en este caso, mis posibles resultados finales serían que los alumnos no aprenden porque ellos se encuentran desenvueltos en la tecnología y los medios didácticos que utilizan los maestros pues son más desactualizados, no son tan actuales porque todavía es el libro, todavía es el cuaderno, el lápiz. Ellos, por ejemplo, no están tan impuestos a escribir, están más impuestos en el cuaderno y lápiz, están más impuestos a escribir en el celular o en la tableta. Entonces es una suposición que permite establecer relaciones entre hechos, o sea, tecnología, educación, aprendizaje. Es una afirmación sujeta a confirmación.
lo podemos comprobar. ¿Es una relación entre dos o más variables para describir o explicar un problema? Claro que sí. Entonces tenemos estos elementos de la hipótesis, y nuestra hipótesis debe de tener un proceso para la formulación. Primero, consultar los planteamientos teóricos de los autores, es decir, se te pidió que investigaras sobre la información. Esa información te va a servir para formular la hipótesis, no la tienes que agregar en tu trabajo de investigación, sino más adelante. No tiene que ir ahorita en esta etapa del aprendizaje, no tiene que ir. Registrar experiencias personales, yo las registro. No veo que mis alumnos se aburren mucho, ya a las últimas horas ya no soportan estar en el salón. Observo que los niños en el preescolar ya van con celular, o el papá se los permite. Observar la realidad y sus fenómenos. Es muy raro ver un alumno o un adolescente sin tecnología, es muy poco común. Consultar a expertos y especialistas y discutir el problema con colegas o asesores. Para eso van a servir mis fuentes, mi campo disciplinar. Voy a hablar o a leerlos a los pedagogos o a los expertos en educación para que me digan. Entonces son mis fuentes de investigación. Ya que hice todo este proceso, ahora sí voy a plantear o formular mi hipótesis. Y quedaría de la siguiente forma. Si vemos la hipótesis aquí, los adolescentes tienen un bajo rendimiento escolar porque la mayoría de los recursos didácticos que utilizan los docentes son obsoletos, es decir, ya son viejitos, ya el cuaderno ya para los adolescentes pasó de moda o está pasando de moda, los libros también. ¿Para qué traer una mochila con 10 libros si pueden traer una tableta con 300 o 400 libros más interactivos? Tenemos la realidad virtual. Entonces, ¿cómo va a quedar al final nuestra formulación de hipótesis y preguntas? Tenemos el tema de investigación ya delimitado, el uso de las TIC o de las tecnologías en la educación de los adolescentes. De aquí, esto va a tener cierta relación con la pregunta: ¿cuáles son las causas que están ocasionando que la mayoría de los adolescentes tengan problemas de aprendizaje? Esa sería la pregunta de investigación. Y la respuesta o hipótesis: los adolescentes tienen un bajo rendimiento escolar porque la mayoría de los recursos didácticos que utilizan los adolescentes, los docentes, son obsoletos. Esto es a donde yo voy a llegar a comprobar o demostrar que esto es verdadero o es falso. Mi postura es que es verdadera, y para ello voy a utilizar la argumentación y utilizar fuentes de información. Entonces, esto sería como debe de quedar. Aquí nada más van a agregar lo que son el campo disciplinar, lo que es el enfoque y las preguntas de investigación. No es necesario que agreguen lo que investigaron. Esto por el momento no se va a utilizar. ¿Y cómo quedaría al final? Vean, pregunta de investigación: ¿cuáles son las causas que están ocasionando que la mayoría de los adolescentes tengan problemas de aprendizaje? Hipótesis: los adolescentes tienen un bajo rendimiento escolar porque la mayoría de los recursos didácticos que utilizan los docentes son obsoletos. Esto es lo que debes de formular, y es donde se tiene mucho conflicto para formular una adecuada pregunta de investigación y la hipótesis. No son párrafos, solamente es una pregunta, no son 2 o 3 preguntas, es solamente una. La hipótesis no son 3 o 4 párrafos, no es un texto, es un enunciado de no más de 30 palabras que te va a permitir o vas a tú sugerir una posible respuesta, y que al final de tu trabajo de investigación la vas a comprobar si es verdadera o es falsa. Bueno, en esta ocasión es todo. Espero seguir teniendo contacto con ustedes a través de los tutoriales, y les deseo lo mejor en su trabajo. Espero haber sido de ayuda mi explicación. Nos estamos viendo.